Hoy voy a contarles la historia más dolorosa de mi vida, pero también la que me enseñó que el amor verdadero siempre encuentra la forma de volver a casa. Es la historia de cómo mis propios hijos me quitaron lo que más amaba en este mundo, mi nieta Sofía. Me prohibieron verla durante 2 años completos, llenaron su cabecita de mentiras sobre mí, me pintaron como un monstruo ante sus ojos inocentes. Pero hay algo que ellos nunca entendieron: el amor de una abuela es más fuerte que cualquier mentira, más persistente que cualquier venganza, más duradero que cualquier rencor. Si quieres saber cómo esta historia, que comenzó con el dolor más profundo, terminó siendo mi mayor victoria. Si quieres descubrir cómo una niña de 12 años fue más valiente que todos los adultos de su familia, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo, han vivido el infierno de ser separadas de sus nietos por la crueldad de sus propios hijos. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi vida era completamente diferente. Yo era Mercedes Álvarez, una abuela de 60 años que había encontrado en Sofía, mi única nieta, la razón para levantarme cada mañana. Esa niña de 9 años era mi sol, mi luna, mi universo completo. Desde que nació, había sido yo quien la cuidaba, mientras mis hijos trabajaban. Yo la llevaba al colegio, la recogía, la ayudaba con las tareas. Le cocinaba sus platos favoritos. Sofía y yo teníamos una conexión especial, esa que solo puede existir entre una abuela y su nieta. Ella me contaba todos sus secretos, sus miedos, sus sueños. Yo le enseñaba a coser, a cocinar, le contaba historias de cuando su papá era pequeño. Los fines de semana eran sagrados para nosotras, íbamos al parque, al cine, a tomar helado. Ella dormía en mi casa casi todos los viernes y esas noches conversábamos hasta tarde, riéndonos, compartiendo ese amor puro que solo los abuelos conocemos. Pero mi hijo Carlos siempre fue complicado. Desde pequeño tuvo esa personalidad difícil, controladora. Y cuando se casó con Patricia, las cosas empeoraron. Patricia nunca me quiso, siempre vio en mí una amenaza, una competencia. Creo que le molestaba que Sofía me prefiriera a mí, que corriera a abrazarme cuando llegaba a casa, que me pidiera que le leyera cuentos antes de dormir. Al principio eran comentarios sutiles: Mercedes, ya no hace falta que vengas todos los días. Nosotros podemos cuidar a nuestra hija. Sofía está muy malcriada, debe ser porque la consientes demasiado. Creo que está demasiado apegada a ti, no es sano. Yo trataba de no darle importancia. Pensaba que eran los celos normales de una madre joven. Pero todo cambió cuando Patricia se embarazó del segundo bebé. Al principio pensé que necesitarían más mi ayuda, que Sofía me necesitaría más que nunca para no sentirse desplazada. Qué ingenua fui. En lugar de acercarse, comenzaron a alejarse. Las visitas se volvieron más cortas. Las excusas más frecuentes: Sofía tiene mucha tarea, está cansada, tiene una fiesta infantil. Un día, cuando fui a recoger a Sofía del colegio como hacía siempre, la maestra me detuvo en la puerta. Señora Mercedes, me dijeron que ya no puede recoger a la niña, que solo pueden hacerlo los padres. Mi corazón se detuvo. Nadie me había dicho nada. Llamé a Carlos inmediatamente. Las manos me temblaban mientras marcaba su número. Mamá, necesitamos hablar, me dijo con esa voz fría que había desarrollado desde que se casó. Ven a casa esta noche. Esa noche cambió mi vida para siempre. Llegué a su casa con el corazón en la garganta, esperando encontrar a mi Sofía corriendo a abrazarme como siempre. Pero la casa estaba extrañamente silenciosa. Carlos y Patricia estaban sentados en la sala, serios, como si fuera una junta de negocios. Siéntate. Mercedes, me dijo Patricia con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. Tenemos que hablar sobre Sofía. Carlos evitaba mirarme a los ojos. Mi propio hijo, al que había criado con tanto amor. No podía enfrentarme. Mamá, comenzó, hemos estado pensando. Creemos que Sofía está demasiado apegada a ti. No es sano para una niña de su edad. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo como el mundo comenzaba a tambalearse bajo mis pies. Patricia tomó la palabra, como siempre hacía. Lo que Carlos trata de decirte es que necesitamos que Sofía aprenda a ser independiente, que se acostumbre a estar con nosotros, sus padres, desde que nació. Prácticamente has sido tú quien la ha criado, y eso no está bien. Pero yo la amo, susurré, sintiendo las lágrimas comenzar a formarse en mis ojos. Ella es mi vida. Ahí está el problema, continuó Patricia, sin una pizca de compasión en su voz. Una niña no puede ser la vida de nadie. Eso es una carga muy pesada para ella. Además, con el nuevo bebé llegando, necesitamos que Sofía se adapte a ser una familia nuclear normal. ¿Normal?, repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Desde cuándo el amor de una abuela no es normal? Carlos finalmente habló, pero sus palabras fueron como puñales en mi corazón. Mamá,
También hemos notado que Sofía ha estado muy rebelde últimamente. No nos hace caso, siempre dice que prefiere estar contigo. Que en tu casa la dejan hacer lo que quiere. Eso tiene que parar. Yo jamás he malcriado a esa niña, protesté. Solo la amo incondicionalmente. Exactamente, dijo Patricia. Amor incondicional no significa dejarla hacer lo que quiera. Nosotros somos sus padres. Nosotros ponemos las reglas. Lo que vino después fue la sentencia más cruel que había escuchado en mi vida. Carlos, mi hijo, el niño al que había cuidado durante noches enteras cuando tenía fiebre. El que había llorado en mis brazos cuando lo molestaban en el colegio, me miró a los ojos y dijo, mamá, hemos decidido que por un tiempo no vas a poder ver a Sofía. Necesitamos que ella se desapegue de ti. ¿Por un tiempo? Pregunté, mi voz era apenas un hilo. 6 meses, dijo Patricia, como si estuviera hablando del clima. 6 meses sin verla, sin llamarla, sin mandarle regalos. Después evaluaremos la situación. No pueden hacerme esto, susurré. Ella es mi nieta. Nosotros somos sus padres, replicó Patricia. Y no respetas nuestra decisión. Si tratas de contactarla de cualquier manera, el tiempo se extenderá indefinidamente. ¿Dónde está? Pregunté desesperada. ¿Dónde está mi Sofía? Quiero explicarle, quiero despedirme al menos. Ya le explicamos, dijo Carlos. Evitando mi mirada otra vez, le dijimos que la abuela Mercedes necesita un tiempo para pensar en su comportamiento. Que no la va a poder ver por un tiempo. ¿Qué le dijeron exactamente? Insistí. Patricia sonrió con crueldad. La verdad, que has estado muy demandante. Muy posesiva. Que necesitas aprender a respetar nuestro rol como padres. Salí de esa casa, sintiéndome como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. En el taxi de regreso a mi casa. Lloré como no había llorado ni siquiera cuando murió mi esposo. Porque esto era diferente. Esto era perder a alguien que estaba vivo, que estaba ahí. Pero que me habían prohibido amar. Los primeros días fueron un infierno. Me despertaba pensando en Sofía, me acostaba pensando en ella. ¿Estaría preguntándose por qué no había ido a buscarla al colegio? ¿Estaría esperándome para contarme sobre su día? ¿Lloraría por las noches preguntándose por qué su abuela la había abandonado? Intenté llamar varias veces, pero Carlos nunca contestaba. Le mandé mensajes suplicándole que me dejara al menos hablar con ella 5 minutos. Que me dejara explicarle que yo no la había abandonado. Nunca respondió. Fue entonces cuando entendí que esto no era una lección temporal. Esto era una venganza calculada, fría, diseñada para destruirme. Pasaron las semanas y yo me consumía lentamente. Dejé de comer, dejé de dormir bien. Dejé de interesarme por cualquier cosa que no fuera Sofía. Mis amigas trataban de animarme, me decían que los hijos siempre vuelven. Que esto era solo una etapa, pero yo sabía que Patricia había encontrado la manera perfecta de castigarme por ser demasiado importante en la vida de mi nieta. Un día, caminando por el parque, donde solíamos ir Sofía y yo, me encontré con Rosa, la mamá de una compañerita de clase de mi nieta. Mercedes, me dijo con sorpresa, ¿cómo está Sofía? Hace tiempo que no la vemos contigo. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a alguien que mis propios hijos me habían prohibido ver a mi nieta? Está bien, mentí. Está muy ocupada con el colegio. Pero Rosa siguió hablando. ¿Sabes? Mi hija Camila dice que Sofía está muy triste últimamente. Que pregunta mucho por ti. Dice que le contó que su mamá le dijo que tú estabas enojada con ella. Que por eso no la visitabas más. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Le habían dicho a mi nieta que yo estaba enojada con ella. Mi Sofía, que nunca había hecho nada malo en su vida. Pensaba que su abuela la había rechazado. En ese momento supe que tenía que hacer algo. Que no podía simplemente esperar a que mis hijos tuvieran piedad de mí. Comencé a investigar mis derechos legales. Fui a consultar con un abogado especialista en derecho de familia. Señora Álvarez, me explicó. Los derechos de los abuelos en estos casos son muy limitados, a menos que pueda probar negligencia o abuso por parte de los padres. Es muy difícil que un juez ordene visitas. ¿Pero no cuenta que la niña me necesita? Pregunté desesperada. ¿No cuenta que hemos tenido una relación estrecha durante 9 años? Legalmente. Los padres tienen la autoridad para decidir quién puede o no puede ver a sus hijos, me explicó con gentileza. Lo siento mucho. Salí de esa oficina sintiéndome completamente derrotada. Patricia había calculado todo perfectamente. Sabía que legalmente no había nada que yo pudiera hacer. Había usado a mi propia nieta como un arma para herirme, y lo había hecho de la manera más legal posible. Los meses pasaron lentamente. El primer cumpleaños de Sofía que no pude celebrar con ella fue como morir un poco. Habíamos celebrado juntas sus 9 cumpleaños anteriores. Yo siempre le hacía un
pastel de chocolate casero, su favorito, y le regalaba algo especial que habíamos visto juntas en alguna tienda. Ese día me quedé en casa, mirando fotos viejas de nosotras, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Intenté escribirle cartas que nunca pude mandarle porque sabía que Patricia las interceptaría. En esas cartas le explicaba todo, que yo no estaba enojada con ella, que la amaba más que a mi propia vida, que no había ni un solo día en que no pensara en ella. Escribía sobre nuestros recuerdos juntas, sobre las tardes de cuentos, sobre los helados de los domingos, sobre todas esas pequeñas cosas que habían hecho que mi vida tuviera sentido. Una tarde, mientras caminaba por el centro comercial tratando de distraerme de mi dolor, la vi. Estaba con Patricia, comprando ropa para el colegio. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba mi Sofía. Pero diferente. Había crecido en esos meses, estaba más alta, pero sobre todo, estaba más seria. Ya no tenía esa sonrisa brillante que yo recordaba. Caminaba junto a Patricia con los hombros caídos, como si llevara un peso invisible. Me escondí detrás de una columna, solo para poder mirarla un momento más. Patricia la regañaba por algo, y vi cómo Sofía bajaba la cabeza, sumisa. Esa no era mi nieta. Mi Sofía siempre había sido alegre, vivaz, llena de preguntas y risas. Esta niña parecía apagada. En ese momento supe que esto no era solo sobre mí. Patricia no solo me estaba castigando a mí, estaba lastimando a Sofía también. Mi nieta estaba pagando el precio de la venganza de su madre, y eso era algo que yo no podía permitir. Esperé hasta que salieran del centro comercial y la seguí discretamente hasta el colegio. Era la hora de salida. Y vi cómo Patricia recogía a Sofía. Pero esta vez me fijé en algo que no había notado antes. Sofía miraba hacia todos lados, como si estuviera buscando algo, o alguien. Me estaba buscando a mí. Durante los siguientes días, comencé a pasar por el colegio a la hora de salida, no para acercarme, sino solo para verla. Necesitaba saber que estaba bien, que estaba creciendo, que existía. Desde lejos, la veía salir con otros niños, pero siempre sola. Antes, Sofía era popular. Tenía muchas amigas. Ahora parecía aislada, triste. Un día, uno de los maestros, que conocía de los años anteriores, me reconoció. Señora Mercedes, ¿cómo está? Hace mucho que no la veo por aquí. Hola, profesor Martín, le dije, tratando de sonar casual, solo pasaba por aquí. ¿Cómo está Sofía? Su expresión cambió. Para serle honesto, estoy un poco preocupado por ella. Sus notas han bajado considerablemente este año. Y está muy callada. Ya no participa en clase como antes. Cuando trato de preguntarle qué le pasa, solo dice que está bien. Pero es obvio que no es cierto. ¿Ha hablado con sus padres?, pregunté. Sí, pero ellos dicen que está bien, que solo está adaptándose al nuevo bebé. Pero yo conozco a esa niña desde hace 3 años. Y esto es diferente. Es como si hubiera perdido su chispa. Esas palabras me confirmaron lo que yo ya sabía. Sofía no estaba bien. La separación me estaba lastimando a mí, pero también la estaba destrozando a ella. Y sus padres, en su obsesión por controlar la situación, no podían ver el daño que le estaban haciendo a su propia hija. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir esperando pasivamente a que mis hijos tuvieran piedad. Necesitaba encontrar una manera de comunicarme con Sofía, de asegurarme de que ella supiera la verdad, pero tenía que ser cuidadosa. Si Patricia se enteraba de que había intentado contactar a Sofía, podría usar eso como excusa para alejarla de mí para siempre. Recordé que Camila, la compañerita de clase de Sofía, vivía en el mismo barrio que yo. Su mamá Rosa había sido siempre amable conmigo. Tal vez ella podría ayudarme. Era arriesgado, pero tenía que intentarlo. Al día siguiente fui a casa de Rosa. Mercedes, qué sorpresa, me dijo, invitándome a pasar. ¿Cómo estás? Rosa, necesito pedirte un favor muy grande, le dije, decidiendo ser honesta. Tal vez es inapropiado, tal vez no deberías ayudarme. Pero no tengo a nadie más. Le conté toda la historia. Le expliqué cómo Carlos y Patricia me habían alejado de Sofía, cómo me habían pintado como una abuela posesiva y dañina. Cómo le habían mentido a mi nieta, diciéndole que yo estaba enojada con ella. Rosa me escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas a medida que yo hablaba. Mercedes, me dijo cuando terminé, eso es terrible. No puedo creer que unos padres puedan ser tan crueles, no solo contigo, sino con su propia hija. ¿Podrías? Comencé. Pero ella me interrumpió. Por supuesto que voy a ayudarte, dijo con determinación. Camila me ha contado que Sofía llora mucho en el recreo, que pregunta por ti constantemente. Esa niña te necesita y tú necesitas saber que ella está bien. Rosa se convirtió en mi conexión secreta con Sofía. A través de Camila, yo podía saber cómo estaba mi nieta, qué hacía en el colegio, si estaba comiendo bien. No era lo mismo que tenerla en mis brazos, pero era algo. Camila le pasaba pequeñas notas de mi parte a Sofía.
Notas que simplemente decían tu abuela te ama o nunca he estado enojada contigo. Al principio. Sofía no respondía a las notas. Probablemente tenía miedo, confundida por todo lo que le habían dicho sobre mí. Pero después de varias semanas, Camila le trajo a Rosa una notita escrita con la letra temblorosa de mi nieta. ¿Por qué no vienes a verme, abuela? Cuando Rosa me enseñó esa nota. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Mi nieta me extrañaba, me necesitaba, pero no entendía por qué yo no estaba ahí. Le mandé otra nota explicándole que sus papás no me dejaban verla, pero que yo la amaba cada segundo de cada día. La respuesta de Sofía llegó 2 días después. Mamá dice que estás enojada conmigo. ¿Es verdad? Jamás podría estar enojada contigo. Mi amor, le escribí de vuelta. Eres lo más importante en mi vida. Así comenzó nuestra correspondencia secreta, a través de pequeñas notas intercambiadas en el colegio. Sofía y yo mantuvimos viva nuestra conexión. Yo le contaba sobre mi día, sobre cómo pensaba en ella todo el tiempo, sobre cómo extrañaba nuestras tardes juntas. Ella me contaba sobre el colegio, sobre sus nuevas materias, sobre su hermanito bebé, pero también me contaba cosas que me partían el corazón. Mamá siempre está cansada por el bebé y se enoja conmigo por todo, escribió en una ocasión. Papá casi nunca está en casa y cuando está, solo habla del trabajo. En otra nota me dijo, ¿por qué mamá dice que eres mala? Yo no creo que seas mala. Te extraño mucho. Cada nota de Sofía me confirmaba lo que yo ya sabía, ella no estaba bien. Patricia, en su obsesión por alejarme, había creado un ambiente tenso y controlador en casa. Carlos, siempre el hijo débil que no sabía enfrentarse a su esposa, había elegido escaparse en el trabajo en lugar de defender a su propia hija. Un día, Sofía escribió algo que me heló la sangre. Mamá dice que, si te extraño mucho, es porque soy una niña malcriada. Dice que las niñas buenas aman más a sus papás que a sus abuelas. Soy una niña mala. Abuela, esa noche no pude dormir. Patricia estaba manipulando psicológicamente a una niña de 10 años, haciéndola sentir culpable por amar a su abuela. Estaba usando las emociones naturales de Sofía como un arma contra ella. Y Carlos, mi propio hijo, lo permitía. Decidí que ya era suficiente. Tenía que hacer algo más drástico. No podía seguir siendo una espectadora pasiva mientras Patricia destrozaba la autoestima de mi nieta, pero también sabía que tenía que ser muy inteligente. Un movimiento en falso y podría perder a Sofía para siempre. Comencé a documentar todo. Cada nota de Sofía, cada conversación con Rosa sobre el estado emocional de mi nieta. Cada observación que hacía cuando la veía de lejos en el colegio. Si alguna vez tenía la oportunidad de demostrar que la separación estaba lastimando a Sofía, necesitaría evidencia. También comencé a hablar con otros padres del colegio, discretamente. Quería saber si alguien más había notado los cambios en Sofía. La respuesta fue unánime. Todos habían visto como la niña alegre y sociable que conocían se había vuelto callada y retraída. Es como si se hubiera apagado una luz dentro de ella, me dijo una de las madres. Antes siempre estaba sonriendo. Siempre tenía alguna historia divertida que contar. Ahora apenas habla. Pasó más de un año desde la última vez que había abrazado a mi nieta. Un año entero de cumpleaños perdidos. De navidades sin ella, de noches llorando en mi cama vacía. Pero algo estaba cambiando. Las notas de Sofía eran diferentes últimamente. Ya no eran solo las palabras de una niña confundida. Eran las preguntas de alguien que estaba comenzando a darse cuenta de que algo no estaba bien. Abuela, escribió en una ocasión, ¿por qué mamá se pone tan brava cuando pregunto por ti? ¿Por qué no puedo ni siquiera decir tu nombre en casa? En otra nota me dijo, Camila dice que su abuela va a todas sus obras del colegio. ¿Por qué tú no puedes venir a las mías? Sofía estaba creciendo. Estaba comenzando a hacer las preguntas correctas. Y yo sabía que tenía que estar lista para cuando llegara el momento en que ella necesitara respuestas reales. Ese momento llegó de la manera más inesperada. Era un viernes por la tarde y yo estaba en casa preparando la cena cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Y por un momento pensé no abrir. Pero algo me hizo levantarme y caminar hacia la puerta. Cuando la abrí, mi corazón se detuvo. Ahí estaba Sofía, mi nieta, ya de 12 años. Parada en mi puerta, con una mochila en la espalda y lágrimas en los ojos. Había crecido tanto en esos 2 años que por un momento no pude reaccionar. Ya no era la niña pequeña que recordaba. Era una preadolescente, alta y delgada, pero con esos mismos ojos que me habían robado el corazón desde el día que nació. Abuela, dijo con una voz que también había cambiado. Necesito hablar contigo. No sé cómo logré no colapsar ahí mismo. La abracé con tanta fuerza que pensé que podría romperla, pero ella me abrazó igual de fuerte. Lloramos las dos ahí en la puerta, sin importarnos que los vecinos pudieran vernos.
Mi amor, mi vida, mi todo, le susurré al oído. ¿Cómo llegaste aquí? Tus papás saben dónde estás. No, dijo. Secándose las lágrimas, le dije a mamá que iba a casa de Camila a hacer un proyecto. Pero en realidad vine aquí porque necesito que me digas la verdad. La hice pasar y la senté en el sofá, en el mismo lugar donde habíamos leído tantos cuentos juntas años atrás. Preparé su merienda favorita, sándwiches de jamón y queso cortados en triángulos y un vaso de leche con chocolate, como si los 2 años de separación nunca hubieran existido. Abuela, me dijo mientras comía. Quiero que me digas la verdad sobre por qué no me has visitado en 2 años. ¿Qué te han dicho tus papás? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mamá dice que te volviste muy demandante, que no respetaba sus reglas, que querías controlar mi vida. Dice que decidiste alejarte porque no podías aceptar que ellos son mis padres. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Pero yo no lo creo. ¿Por qué no lo crees, mi amor? Porque te conozco, dijo con una madurez que me sorprendió. Te conozco desde que nací. Tú nunca me has lastimado, nunca me has gritado, nunca me has hecho sentir mal. Y no creo que una persona pueda cambiar tanto de un día para otro. Sofía había crecido no solo físicamente, sino mentalmente. La niña, que había perdido 2 años atrás, había regresado convertida en una joven inteligente y perceptiva. Además, continuó, he estado pensando mucho en todo esto. ¿Por qué, si tú decidiste alejarte, no me dejas ni siquiera llamarte? ¿Por qué mamá se enoja tanto cuando pregunto por ti? Si tú fueras la mala de esta historia, ella no tendría problema con que yo hablara de ti, ¿verdad? Mi nieta había llegado sola a las mismas conclusiones que yo había tratado de hacerle entender a través de nuestras notas secretas. Había visto a través de las mentiras de sus padres, usando solo su lógica y su conocimiento de quién era yo realmente. Tienes razón, mi amor, le dije, tomando sus manos entre las mías. Yo nunca decidí alejarme de ti. Fue tu papá y tu mamá quienes me prohibieron verte. Le conté toda la historia. Desde el principio, le expliqué sobre esa noche terrible cuando me dijeron que no podría verla más, sobre los meses de angustia, sobre las cartas que escribí pero nunca pude enviarle. Le hablé sobre las notas secretas que habíamos intercambiado, sobre cómo Rosa y Camila nos habían ayudado. Sofía me escuchó en silencio, su expresión cambiando de confusión a entendimiento y finalmente a indignación. ¿Me están mintiendo desde hace 2 años? Preguntó, su voz temblando de emoción. Sí, mi amor, y no solo a ti. También se mintieron a sí mismos, pensando que esto era lo mejor para ti. Pero yo he estado triste todo este tiempo, exclamó. He estado pensando que hice algo malo. Que por eso no querías verme más. Mamá siempre dice que, si fuera una niña mejor, más obediente, tal vez tú volverías. Sentí una ira que no había sentido en años. Patricia no solo había manipulado la situación para alejarme. Había torturado psicológicamente a una niña, haciéndola sentir responsable por una situación que ella no había causado. Escúchame bien, Sofía, le dije, tomando su rostro entre mis manos. Nada de esto es tu culpa. Nada. Tú no hiciste nada malo. Tú eres perfecta exactamente como eres, y yo te amo incondicionalmente. Siempre te he amado, siempre te amaré, sin importar lo que pase. Sofía comenzó a llorar otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Sabía que algo no estaba bien, dijo entre sollozos. Sabía que tú no me abandonarías así. Pero todos me decían que era mi imaginación, que tenía que aceptar la realidad. Tu instinto era correcto, mi amor. Nunca dudes de lo que sientes en tu corazón. Pasamos toda la tarde hablando. Sofía me contó sobre esos 2 años terribles. Cómo Patricia la hacía sentir culpable cada vez que mencionaba mi nombre. Cómo Carlos siempre cambiaba de tema cuando ella preguntaba por mí, cómo se había sentido abandonada y confundida. ¿Sabes lo peor de todo? Me dijo. Es que cuando nació mi hermanito, yo pensé que tal vez así mamá sería más feliz y me dejaría verte otra vez. Pero fue peor. Ahora dice que no tengo tiempo para fantasías del pasado, que tengo que concentrarme en ser una buena hermana mayor. ¿Cómo te sientes con tu hermanito? Le pregunté. Lo quiero, dijo. Pero a veces siento como si hubiera llegado para reemplazarme. Mamá pasa todo el tiempo con él, y cuando necesito ayuda con algo, me dice que ya soy grande, que puedo hacerlo sola. Pero cuando quiero hacer cosas de grande, como preguntarte por ti o tomar mis propias decisiones, me dice que soy muy pequeña. Patricia había creado un ambiente donde Sofía nunca podía ganar. Era demasiado grande para recibir atención y cariño, pero demasiado pequeña para tener autonomía. Era una manipulación cruel y calculada. Abuela, me dijo de repente. Quiero quedarme contigo. No quiero volver a casa. Mi corazón se partió. Por un lado, nada en el mundo me haría más feliz que tener a Sofía de vuelta conmigo. Por otro lado,
Sabía que, si no regresaba a casa, Carlos y Patricia usarían eso contra mí. Dirían que yo había manipulado a Sofía, que le había llenado la cabeza de mentiras contra sus padres. Mi amor, le dije con cuidado, entiendo que quieras quedarte. Y sabes qué, nada me haría más feliz. Pero si no regresas a casa, tus papás van a pensar que yo te convencí de huir. Van a usar eso como excusa para alejarte de mí para siempre. Pero ya me alejaron de ti, protestó. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que ahora tú sabes la verdad. Y la verdad es muy poderosa, Sofía. Ahora que sabes que yo nunca te abandoné, que siempre te he amado, ellos ya no pueden controlarte con mentiras. Le expliqué mi plan. Sofía tenía que regresar a casa. Pero ahora las cosas serían diferentes. Ahora ella sabía la verdad y eso cambiaría la dinámica completamente. Cuando llegues a casa, le dije. No les digas que viniste aquí. Pero la próxima vez que te digan algo sobre mí, tú ya sabrás que es mentira. Y poco a poco, puedes comenzar a hacer preguntas que los pongan incómodos. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó, secándose las lágrimas. Preguntas simples. ¿Por qué la abuela no puede ni siquiera llamarme por teléfono? ¿Por qué no puedo hablar de ella sin que se enojen? Si ella realmente decidió alejarse, ¿por qué no me dijo adiós? Son preguntas lógicas que cualquier niña de tu edad haría. Sofía asintió, entendiendo. Si ellos no pueden responder sin contradecirse. Sabré que están mintiendo. Exactamente. Y recuerda, mi amor, ahora tienes algo que no tenías antes, sabes que yo te amo, que siempre he estado aquí, esperándote. Ese conocimiento te va a dar fuerza antes de que se fuera. Le di mi número de teléfono. Memorízalo, le dije. No lo escribas, no lo guardes donde lo puedan encontrar. Pero si alguna vez me necesitas, si alguna vez las cosas se ponen muy difíciles, llámame. También le di una foto nuestra de cuando era pequeña, una que siempre había tenido en mi mesa de noche. Para que recuerdes que nuestro amor es real, le dije. Cuando se fue esa tarde, sentí una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque había recuperado a mi nieta. Porque ella conocía la verdad. Terror porque sabía que Patricia no se iba a rendir fácilmente y que la batalla apenas comenzaba. Durante las siguientes semanas, esperé noticias de Sofía a través de Rosa y Camila. Las noticias que llegaron me confirmaron que mi plan estaba funcionando. Pero también que las cosas en casa de Sofía se estaban poniendo tensas. Camila dice que Sofía está haciendo muchas preguntas en casa, me reportó Rosa. Y que sus padres están muy nerviosos. Una noche, 3 semanas después de la visita de Sofía, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero cuando contesté, escuché la voz de mi nieta, susurrando. Abuela. Soy yo. Estoy llamando desde el teléfono de Camila. Mi amor, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en casa de Camila. Le dije a mamá que veníamos a estudiar. Pero en realidad necesitaba llamarte. Las cosas están muy mal en casa. ¿Qué está pasando? Como tú me dijiste, he estado haciendo preguntas. Y mamá se está volviendo loca. Ayer le pregunté por qué no podía ni siquiera enviarte una carta de cumpleaños. Y se puso tan brava que empezó a gritar que yo era una niña desagradecida. Que después de todo lo que ella había hecho por mí, yo solo pensaba en ti. ¿Y tu papá qué dice? Papá nunca dice nada. Solo se va al cuarto cuando mamá se pone así. Pero anoche escuché que estaban discutiendo en su cuarto. Mamá le decía que yo estaba actuando raro, que tal vez habías encontrado una manera de contactarme. Mi corazón se aceleró. Patricia sospechaba que algo estaba pasando. Abuela, continuó Sofía, mamá me dijo que, si yo seguía obsesionada contigo, me iba a llevar con un psicólogo para que me cure de mi dependencia no saludable hacia ti. Patricia estaba escalando la situación, usando amenazas psicológicas para tratar de controlar a Sofía. Pero había cometido un error, estaba subestimando la inteligencia de mi nieta. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Le dije que no entendía por qué querer a mi abuela era algo malo, que todas las niñas del colegio querían a sus abuelas. Y entonces ella se puso peor, me dijo que yo no era como las otras niñas. Que yo tenía un problema de apego. Mi amor, tú no tienes ningún problema. El problema lo tienen los adultos que no pueden manejar el amor de una niña por su abuela. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, mi vida. ¿Tú crees que mamá me quiere realmente? Porque a veces siento que solo me ve como algo que tiene que controlar. Esa pregunta me rompió el corazón. Una niña de 12 años no debería tener que cuestionar el amor de su madre. Pero Patricia, en su obsesión por controlar cada aspecto de la vida de Sofía, había dañado su propia relación con su hija. Yo creo que tu mamá te quiere a su manera, le dije con cuidado, pero a veces los adultos confunden el amor con el control. Creen que, controlando cada aspecto de la vida de sus hijos, los están protegiendo, pero en realidad los están lastimando. ¿Cómo puedo hacer que pare? Preguntó.
Y en su voz escuché una desesperación que ninguna niña debería sentir, siendo exactamente quien eres, mi amor, siguiendo haciendo las preguntas correctas, manteniéndote fuerte en lo que sabes que es verdad. Tu mamá está actuando así porque sabe que está perdiendo el control, y eso la asusta. Después de esa llamada, supe que las cosas estaban llegando a un punto crítico. Patricia estaba desesperada. Y las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. Tenía que estar preparada para cualquier cosa. No tuve que esperar mucho. 2 días después, Rosa me llamó agitada. Mercedes. Necesitas saber esto. Camila llegó llorando a casa. Dice que los padres de Sofía fueron al colegio hoy y hablaron con la directora. Le dijeron que Sofía está teniendo problemas de comportamiento y que sospechan que alguien está influenciándola contra ellos. ¿Qué más dijo Camila? Que Sofía estaba muy asustada, que sus padres la interrogaron sobre con quién había estado hablando. Si alguien le había estado llenando la cabeza de ideas. Patricia estaba entrando en pánico. Sabía que estaba perdiendo el control sobre la narrativa. Y estaba tratando de adelantarse a cualquier movimiento de mi parte. Esa noche, mi teléfono sonó otra vez. Era Sofía, pero esta vez no susurraba. Estaba llorando. Abuela. Me van a mandar a un internado. ¿Qué? Mamá y papá decidieron que necesito un ambiente más estructurado. Lejos de influencias negativas, me van a mandar a un internado en otra ciudad. Parten el lunes. Era viernes. Patricia había decidido jugar su carta final, alejar físicamente a Sofía de cualquier posible contacto conmigo. ¿Dónde estás ahora? Pregunté. En mi cuarto. Me encerraron aquí después de cenar. Dijeron que necesito reflexionar sobre mi comportamiento. ¿Cómo lograste llamarme? Tomé el teléfono de papá cuando se estaba bañando. Pero tengo que colgar. Pronto antes de que se dé cuenta. Escúchame, Sofía. No voy a permitir que te alejen así. Pero necesito que seas muy valiente, ¿puedes? Sí, abuela, haré lo que sea. Mañana en la mañana. Cuando tus padres salgan, quiero que camines hasta la casa de Camila y le pidas a Rosa que me llame. Vamos a salir de esto juntas, pero necesito verte para explicarte el plan. ¿Y si no me dejan salir? Encuentra la manera, mi amor. Diles que vas a despedirte de tus amigas. Que quieres ir al parque una última vez. Lo que sea, pero necesito verte. El sábado por la mañana, Rosa me llamó. Mercedes. Sofía está aquí. Está muy asustada. Dice que sus padres salieron a comprar cosas para el internado y que solo tiene unas pocas horas. Dile que voy para allá inmediatamente. Cuando llegué a casa de Rosa, Sofía corrió a abrazarme. Estaba pálida, ojerosa, claramente no había dormido bien, abuela. No quiero ir a ese internado. No quiero estar lejos de ti otra vez. No vas a estar lejos de mí, mi amor. Pero necesito que me escuches con mucha atención. Le expliqué mi plan. Era arriesgado. Pero era nuestra única opción. Sofía, cuando llegues a casa, necesito que les digas a tus papás que quieres hablar conmigo antes de irte al internado. Diles que quieres despedirte, que quieres cerrar este capítulo de tu vida. Pero ¿por qué van a aceptar? Porque van a pensar que finalmente te rindiste. Que finalmente aceptaste su versión de la historia. Van a pensar que conseguirán lo que siempre quisieron, que tú me rechaces públicamente. ¿Y qué vamos a hacer cuando esté aquí? Les vamos a decir la verdad, toda la verdad. Delante de ti, voy a confrontarlos con todo lo que han hecho. Y tú vas a ser testigo de sus reacciones. ¿Pero qué va a pasar después? No lo sé. Mi amor. Pero sé que no podemos seguir así. Es hora de que todos sepan la verdad. Sofía regresó a casa esa tarde y hizo exactamente lo que habíamos planeado. Le dijo a Patricia que quería verme una última vez antes de irse al internado, que quería despedirse correctamente para poder seguir adelante con su vida. Patricia, como esperábamos, vio esto como una victoria. Finalmente, después de 2 años, había conseguido que Sofía aparentemente aceptara alejarme de su vida. Accedió inmediatamente a la reunión, el domingo por la tarde. Sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, ahí estaban los tres, Carlos, Patricia y Sofía. Mi hijo evitaba mirarme a los ojos. Como siempre, Patricia tenía esa sonrisa falsa de triunfo. ¿Y Sofía? Sofía me miró con determinación. Sabía lo que tenía que hacer. Hola, Mercedes, dijo Patricia con una dulzura fingida. Sofía quería despedirse de ti antes de comenzar esta nueva etapa en su vida. Por supuesto, respondí. Pasen, por favor. Los hice sentar en la sala. El mismo lugar donde 2 años atrás me habían dado la noticia que cambió mi vida, pero esta vez las cosas iban a ser diferentes. Bueno, dijo Patricia, claramente impaciente por terminar con esto. Sofía tiene algo que decirte. Sofía me miró, respiró profundo y comenzó a hablar. Pero no dijo lo que Patricia esperaba. Abuela, dijo con voz clara y fuerte, quiero agradecerte por enseñarme que el amor verdadero nunca se rinde.
por demostrarme que, aunque me hayan mentido durante 2 años, tú nunca dejaste de amarme. El rostro de Patricia cambió instantáneamente. ¿De qué está hablando?, preguntó, mirando entre Sofía y yo. Estoy hablando de la verdad, mamá, respondió Sofía. Su voz temblando pero firme. La verdad que ustedes me ocultaron durante 2 años. Carlos finalmente levantó la mirada, confundido. Sofía, no entiendo. Entiendes perfectamente, papá, dijo Sofía, volteándose hacia él. Entiendes que me mintieron. Que me dijeron que la abuela me había abandonado, que estaba enojada conmigo, que había decidido alejarse. Pero la verdad es que fueron ustedes quienes la alejaron. Patricia se puso de pie. Furiosa, ¿qué le dijiste?, me gritó. ¿Cómo te atreviste a llenarle la cabeza de mentiras a mi hija? No son mentiras, mamá, intervino Sofía antes de que yo pudiera responder. La abuela no me dijo nada que yo no pudiera descubrir por mí misma. Solo tuve que hacer las preguntas correctas. ¿Qué preguntas?, preguntó Carlos. Su voz apenas un susurro. Preguntas como, ¿por qué una abuela que supuestamente decidió alejarse no puede ni siquiera llamar a su nieta para decirle adiós? ¿Por qué ustedes se enojan tanto cada vez que yo menciono su nombre? ¿Por qué, si ella es tan mala como dicen, tengo solo recuerdos hermosos de ella? Patricia estaba temblando de ira. No tienes derecho a cuestionar nuestras decisiones. Somos tus padres, ella es mi abuela, replicó Sofía. Durante 9 años. Ella fue la persona más importante en mi vida. ¿De verdad creyeron que iba a olvidarla solo porque ustedes lo ordenaran? Fue entonces cuando decidí hablar. Carlos, dije, dirigiéndome a mi hijo. Mírame a los ojos y dime que lo que hicieron estaba bien. Carlos levantó la mirada y por primera vez en 2 años realmente me vio. Vi en sus ojos la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza. Carlos, continué, tú sabes quién soy yo. Tú sabes cómo crié a Sofía, cuánto la amo. Cuánto la he amado siempre. ¿De verdad crees que merecía ser alejada de ella sin explicación, sin despedida, sin siquiera una oportunidad de defenderme? Mamá, comenzó. Pero Patricia lo interrumpió. No le hables así a Carlos, me gritó. Tú no respetabas nuestras reglas, querías controlar a nuestra hija. ¿Qué reglas, Patricia?, pregunté. ¿La regla de que una abuela no puede amar a su nieta? ¿La regla de que Sofía no puede tener una relación especial conmigo? ¿O la regla de que tú tienes que ser la única figura femenina importante en la vida de ella? Exactamente, gritó Patricia, sin darse cuenta de que acababa de admitir la verdad. Yo soy su madre. Yo debería ser la más importante. El amor no es una competencia, Patricia, le dije. Una niña puede amar a su madre y a su abuela al mismo tiempo. De hecho, es saludable que tenga múltiples figuras de apoyo en su vida. Tú la malcriabas, siguió gritando. La llenabas de dulces y regalos. La dejabas hacer lo que quería. La amaba incondicionalmente, respondí. Hay una diferencia. Sofía había estado escuchando todo en silencio, pero entonces habló otra vez. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Patricia la miró, todavía furiosa. ¿Qué? ¿En estos 2 años sin la abuela, soy una mejor hija? ¿Soy más obediente, más fácil de manejar? Patricia no respondió inmediatamente. Y eso fue respuesta suficiente, porque yo me siento peor, continuó Sofía. Me siento triste todo el tiempo, me siento como si hubiera perdido una parte de mí misma. Mis notas bajaron. No tengo muchos amigos, lloro casi todas las noches. ¿Eso es lo que querían? Carlos finalmente encontró su voz. No, mi amor, nosotros no queríamos que fueras infeliz. Entonces, ¿por qué me alejaron de la persona que me hacía feliz?, preguntó Sofía. Las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Fue entonces cuando pasó algo que no esperaba. Carlos se quebró. Mi hijo, que había sido débil durante 2 años, que había permitido que su esposa manipulara la situación, finalmente se rompió. Porque tenía miedo, dijo. Sus propias lágrimas comenzando a caer. Tenía miedo de que te amaras más a ella que a nosotros. Tenía miedo de que cuando crecieras, nos dejaras y te quedaras con la abuela. Pero no se dieron cuenta de que, al alejarla de mí, ¿me estaban lastimando?, preguntó Sofía. Pensamos que era temporal, susurró Carlos. Pensamos que, después de unos meses, estarías mejor sin ella. Pero yo nunca estuve mejor, gritó Sofía. Solo estuve triste, y ustedes me hicieron sentir como si algo estuviera mal conmigo por extrañarla. Patricia finalmente se sentó. Su furia transformándose en algo parecido a la desesperación. Solo queríamos que fueras normal, murmuró. Yo era normal, dijo Sofía. Era una niña normal que amaba a su abuela. Ustedes fueron los que hicieron que todo se volviera normal. Hubo un silencio largo y pesado en la habitación. Finalmente, Carlos me miró. Mamá, dijo, perdóname. Patricia lo miró con incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Carlos, estoy pidiendo perdón por los 2 años más grandes errores de mi vida, respondió.
Estoy pidiendo perdón por haber sido tan débil que permití que el miedo me hiciera lastimar a mi propia hija y a mi propia madre. No puedes hacer esto, gritó Patricia. Ella va a volver a manipular a Sofía. Yo nunca manipulé a Sofía, grité, perdiendo finalmente la compostura. Yo solo la amé. Y tú usaste ese amor como un arma contra las dos, porque ella te amaba más que a mí, confesó finalmente Patricia. Las lágrimas corriendo por su rostro. Siempre corrían hacia ti cuando llegaba a casa, siempre hablaba de ti, siempre quería estar contigo. Yo era su madre. Pero tú eras su favorita. Ahí estaba, después de 2 años, la verdad real. Patricia no había alejado a Sofía de mí para protegerla. Lo había hecho por celos, por inseguridad, por no poder soportar que una niña pudiera amar a 2 mujeres al mismo tiempo. Patricia, le dije, mi voz más suave ahora. El amor de una niña no es limitado. Sofía podía amarme a mí y amarte a ti. De hecho, mi amor por ella solo hacía que ella fuera más capaz de amar a otros. Pero ella siempre te eligió, susurró Patricia, no me eligió sobre ti, le expliqué. Me eligió cuando necesitaba lo que yo podía darle. Tiempo, atención completa, historias, juegos. Pero te elegí a ti cuando necesitaba consuelo de madre, cuando estaba enferma. Cuando tenía miedo. Los niños no ven el amor como una competencia. Solo ven amor. Sofía se acercó a Patricia. Mamá. Yo te amo. Siempre te he amado. Pero también amo a la abuela. ¿Por qué eso tiene que ser malo? Patricia miró a su hija, realmente la miró por primera vez en mucho tiempo, y vio lo que todos los demás habían visto, una niña que había estado sufriendo durante 2 años. No lo sabía, murmuró Patricia. No sabía que te estaba lastimando tanto. ¿Ahora lo sabes? Preguntó Sofía. Patricia sintió lentamente. Sí, ahora lo sé. Carlos se levantó y se acercó a mí. Mamá, ¿puedes perdonarnos? ¿Puedes perdonarme? Lo abracé. A mi hijo, que había estado perdido durante tanto tiempo. Ya los perdoné hace mucho tiempo, le dije. Solo quería recuperar a mi familia. Patricia se acercó lentamente. Mercedes. Yo no sé cómo disculparme por lo que hice, por lo que les hice a las dos. Puedes empezar dejando que Sofía sea quien es, le dije. Una niña que tiene mucho amor para dar. Suficiente para todos nosotros. ¿Y el internado? Preguntó Sofía. No va a haber internado, dijo Carlos firmemente. Vas a quedarte aquí. Con tu familia, con toda tu familia. Lo que vino después fue un proceso lento pero hermoso. No todo se arregló inmediatamente, 2 años de daño no se reparan en un día. Pero comenzamos a sanar paso a paso. Patricia tuvo que aprender a compartir el amor de Sofía. Y yo tuve que aprender a respetar su rol como madre. Sofía tuvo que reconstruir su confianza en los adultos de su vida. Sabiendo que podía amar a todos sin traicionar a ninguno. Comenzamos con visitas supervisadas, luego tardes juntas, y finalmente regresamos a nuestras tradiciones de fin de semana. Pero ahora eran diferentes mejores. Ahora incluían a Patricia y al pequeño Mateo también. Patricia descubrió que, en lugar de competir conmigo, podía aprender de mí. Y yo descubrí que, en lugar de ver en ella una amenaza, podía ver en ella una aliada en el amor por Sofía. Carlos se convirtió en el padre presente que siempre debería haber sido. Y Sofía, mi Sofía se convirtió en una joven increíble. Fuerte por haber pasado por esa experiencia terrible, pero también más sabia, más empática, más consciente del valor del amor verdadero. Hoy, 3 años después de esa reunión que cambió todo, puedo decir que somos una familia más fuerte que nunca. No porque no hayamos pasado por dificultades, sino porque las enfrentamos y las superamos juntos. Sofía, ahora de 15 años, viene a mi casa todos los viernes, pero ya no es la niña pequeña que necesitaba que la cuidara. Es una joven independiente que elige pasar tiempo conmigo porque genuinamente disfruta mi compañía, y eso, de alguna manera, es aún más hermoso que lo que teníamos antes. Patricia y yo nunca seremos mejores amigas, pero hemos aprendido a respetarnos mutuamente. Ella me ha agradecido por no rendirme con Sofía, por seguir luchando por ella incluso cuando todo parecía perdido. Y yo le he agradecido por finalmente encontrar el valor de admitir sus errores y trabajar para repararlos. A todas las abuelas que me escuchan, que tal vez están pasando por algo similar. Quiero decirles esto, no se rindan. El amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa. Puede tomar tiempo, puede ser doloroso. Puede parecer imposible. Pero si su amor por sus nietos es genuino, si están dispuestas a luchar no por venganzas y no por amor, eventualmente la verdad saldrá a la luz. Y a todas las madres que tal vez se sienten amenazadas por el amor de sus hijos por sus abuelas. Recuerden esto, el amor no es una competencia, es un regalo. Cuando permiten que sus hijos amen a sus abuelos, no están perdiendo nada, están regalándoles a sus hijos la oportunidad de experimentar más amor, más sabiduría,
más conexiones familiares que los harán más fuertes para el resto de sus vidas. La historia que les conté hoy es dolorosa, pero también es esperanzadora. Es la prueba de que, incluso las separaciones más crueles pueden sanarse cuando el amor verdadero se encuentra con la valentía de luchar por lo correcto. Mi nieta Sofía me enseñó algo hermoso que a veces los niños son más sabios que los adultos, más valientes que los grown-ups, más dispuestos a buscar la verdad incluso cuando es difícil. Ella fue quien tuvo el coraje de venir a buscarme. Quien hizo las preguntas difíciles, quien se negó a aceptar las mentiras que le habían dicho. Hoy, cuando la veo convertirse en la mujer increíble que está destinada a ser, sé que esos 2 años terribles no fueron en vano. Nos enseñaron el valor de la honestidad, la importancia de luchar por el amor y el poder de la verdad para sanar incluso las heridas más profundas. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya dado esperanza si están pasando por algo similar. Y sabiduría para valorar las relaciones familiares que tienen. Porque al final del día, la familia, la verdadera familia construida sobre amor incondicional y honestidad, es lo único que realmente importa en esta vida.